Hoy también las escritoras a las 5 de la tarde se dieron cita para firmar una carta. Son más de 200 y son de muy distinto género y generaciones, ¿no? Está Liliana Hecker, está Selva Almada, está María Moreno, está Agustina Basterrica, última premio Clarín, y está Claudia Piñeiro, que creo que está en estos momentos escuchándonos. Hola, Claudia. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Quería saber cuándo o de dónde nace esta necesidad también de las escritoras de replicar un poco lo que hicieron las actrices, unirse en una carta abierta y expresar su apoyo al aborto legal. Mira, nosotros como escritoras a veces tenemos una vida un poco más separada cada una de la otra, ¿no? Lo que hicieron las actrices nos conmovió mucho. Me llamó una mañana Cecilia Sperling, otra escritora, y me dijo: ¿vos viste lo que hicieron las actrices de juntarse, hacer esta carta, poner el cuerpo? Y nos pareció que las escritoras también teníamos que hacer lo mismo. No sabíamos cómo nos iba a salir porque es otro tipo generalmente de acciones las que hacemos, con cartas más pensadas, mucho tiempo elaborando cada palabra, pero la sensación es: esto es ya, y lo que tenemos que hacer es sumarnos a lo que hicieron las actrices, firmar la misma carta y hacer la acción en vivo, ir y firmarla, que nos vean el grupo de escritoras haciendo esto. Y a la hora, entre las dos empezamos a llamar a distintas escritoras. A la hora teníamos unos nombres impresionantes apoyando esto, como Beatriz Arlo, Liliana Hecker, Silvia Parraguirre, María Moreno, Ana María Yuga, Samantha Shevlin, lo que se te ocurra, Mariana Enríquez, de edades, de géneros, como dijeron ustedes recién, que es una palabra que en este caso se presta a equivocaciones, como tantas palabras. Y la verdad que fue muy conmovedor, porque era impresionante, de distintos lugares del mundo. Samantha Shevlin está en Berlín, Ariana Harvitz en Francia, de todas partes, escritoras que querían participar. Hoy acá fuimos 247 escritoras que pasamos a firmar en el momento que nos sacamos una foto en una escalera del Yuna acá a la vuelta, que estuvimos como en comunidad muy contentas por poder estar luchando juntas por esto. Nos quedamos cortos, 247, yo dije 200, muchísimas en esta acción. Me llamó la atención, en un momento dice: esta carta está especialmente dirigida a aquellos que, sin estar convencidos de que se practicarían un aborto, de que se harían un aborto, entienden que este es un problema de salud pública, ¿no? Sí, mira, yo creo que este fin de semana se empezaron a escuchar posiciones que revelan un estado de la democracia que me parece muy interesante. Por ejemplo, Ardoin, no me acuerdo el nombre, Carolina Ardoin, que conocemos como Pampita, o Tine Stoessel, que tienen tanta gente, seguidoras, etcétera. Nosotros las escuchamos este fin de semana diciendo que no están de acuerdo con el aborto, que jamás se harían un aborto, y todas sus posiciones personales y familiares por las cuales no les parece un camino el aborto. Sin embargo, dicen: me parece que la ley tiene que salir, me parece que le tenemos que dar este derecho a las mujeres. Y eso lo que demuestra es un estado superior de la democracia, un estado en el cual podemos estar juntos, todos mezclados, no opinando lo mismo, no tenemos por qué opinar lo mismo, pero no tenemos por qué negarle un derecho al otro. Si yo en mi vida personal no estoy de acuerdo con el aborto, por supuesto que esto no es obligación y no tengo por qué hacerlo, pero el derecho al otro se lo tengo que dar. A mí, sinceramente, de lo que pasó este fin de semana, eso es de lo que más me conmovió como paso posterior en la democracia. Pluralidad de voces, opinando distinto, pero no negándole el derecho al otro. Claudia, hay algo que tiene que ver con las denominaciones y las palabras que usamos. ¿Crees que quienes están quizás del otro lado, en las antípodas de tus pensamientos, plantean quizás para vos una falsa dicotomía al hablar de que son pro vida? Porque eso haría que quienes están del otro lado están en contra de la vida. ¿Crees que hay una falsa dicotomía planteada ahí desde la denominación de ser pro vida? Bueno, yo hablé de eso en el Congreso el otro día, ¿no? De justamente que a favor de la vida estamos todos, y todos conocemos gente que piensa a favor, en contra, nos conocemos, tenemos amigos, etcétera. Sabemos que somos buenas personas, entonces nadie puede pensar que el otro es un asesino, que quiere un aborto porque es un asesino. Me parece que el lenguaje construye y separa. Al decir yo soy pro vida, dejas afuera un montón de gente que no opina como vos y que también es pro vida. Pero si me dejan hacer un pasito más en el lenguaje, a mí me gusta hablar de esto porque quizás nosotros, ustedes periodistas, nosotras escritoras, manejamos el lenguaje, sabemos lo que significa y sabemos lo que afecta al otro el lenguaje.
Pero a veces hay usos del lenguaje que afectan demasiado al otro y que está bueno desarmarlo. Por ejemplo, cuando una persona te habla y te dice... que habla del niño por nacer, del bebito y de la mamá, no lo aceptes. No hay un niño por nacer, no hay un bebito y no hay una mamá. Porque para que haya eso, tiene que haber una mujer dispuesta a que ese embrión se quede 9 meses en su cuerpo. Entonces ahí con el lenguaje te están atacando en lo más primario, ¿no? Vos decís, sí, no, claro, nadie va a matar un bebito. ¿A quién se le ocurre que alguien quiere matar un bebito? Pero los que estamos de acuerdo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, consideramos que un embrión, hasta determinado momento que habrá que ponerse de acuerdo si son las 12 semanas o cuándo, no es un hijo por nacer, no es un bebé, porque solamente podría hacerlo si hubiera una mujer dispuesta a dejar ese embrión 9 meses dentro de su cuerpo. Y creemos que nadie puede obligar a una mujer a eso. Claudia, en este punto, más allá de este debate tan apasionante e interesante, la pregunta es cómo va a seguir esto, salga o no salga. Es decir, porque esto, claramente, como lo vienen describiendo todo, inclusive lo que están de uno y de otro lado con este debate tan respetuoso, es que algo hay que hacer más proactivo en pos fundamentalmente de la prevención, de la educación para luchar con esto. La pregunta es si esto va a ocurrir, porque es posible que haya una ley A o B y todo después sigue igual. Bueno, yo creo que nosotros en este debate hemos también aprendido mucho como sociedad. Por lo pronto, estamos hablando de un tema que antes ni siquiera le poníamos la palabra aborto. Nos estamos juntando y hoy, por ejemplo, acá entre las escritoras había varias que me venían a contar su experiencia personal. Yo creo que esto no puede seguir igual. No pueden haber ni mujeres que se hacen abortos con una aguja de tejer, ni con una rama de perejil, ni en un lugar clandestino. Eso está, creo que lo tienen claro los unos y los otros. Tenemos que dar una solución para esto. Existe ahora una medicación, que es el misoprostol, famoso, que no tiene demasiado riesgo para la mujer, combinada con otras drogas. Vos, Nelson, sos médico y sabés que esto es así. Entonces, sinceramente, seguir condenando a la clandestinidad una situación que existe, que va a seguir pasando, las mujeres no van a dejar de hacerse un aborto porque esta ley no salga, va a seguir exactamente igual. Antes, cuando las mujeres se hacían abortos, toda esta gente que está en contra del aborto no salía por las calles a decir paremos, saquemos los lugares clandestinos, no pasaba nada, estaba todo tapado, nadie decía nada y seguía todo para adelante. Bueno, no puede seguir todo para adelante, no pueden morir mujeres haciéndose un aborto, tenemos que hacer algo, decidamos qué hacemos entre todos. Pero coincido con vos, Nelson, que de acá en adelante esto no puede seguir igual. Salga la ley o no salga la ley, esto no puede seguir igual. ¿Te sorprendió, Claudia, que el propio presidente abriera el debate? Recuerdo el año pasado en un programa de televisión en el que coincidías con la vicepresidenta, vos planteabas la necesidad de este debate. Y ella decía, bueno, si se diera la oportunidad y demás. Bueno, se dio muy rápidamente la oportunidad y fue el propio presidente el que dio el puntapié inicial para que se diera o favoreció y abrió el espacio para que se diera este debate. ¿Te sorprendió? No, no me sorprendió porque se supone que el presidente es alguien liberal. Y si es liberal, tiene que permitir que todos tengan derecho a los derechos que corresponden. Como justamente es alguien liberal, él dice que no está de acuerdo con el aborto, yo lo respeto, pero me imagino que honrará ese lugar al que pertenece en la política y nos dará el derecho a los que sí lo pedimos. Por eso me pareció bien. Incluso vos fíjate que el matrimonio igualitario, que fue un debate muy duro, uno de los primeros que apoyó ese debate fue Mauricio Macri cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que tiene una trayectoria política que le permite estar a la altura de las circunstancias. Él se manifiesta en contra de la ley, pero él, por ser de política liberal, por muchas cosas que ha dicho en cuanto a él es como político, no tengo dudas que si él tuviera que votar, tendría que votar a favor, no porque él crea que el aborto está bien, sino porque cree que todos tenemos que tener derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo. ¿Y qué sensación tuviste? ¿Qué sensación te va quedando? Vos expusiste, estuviste ahí con los legisladores que en definitiva son un poco los que van a tener la última palabra en esto, ¿no? ¿Cuánto se escuchan estos argumentos de sentido común? O por lo menos a mí me parecen de sentido común. Hay otras voces. ¿Qué sensación te da de lo que está pasando vos que estuviste adentro y afuera? La sensación que yo tengo es que hay gente que tiene sus posturas muy firmes y que va a ser difícil que cambie, por más que escuche el testimonio de quien sea, de un lado o del otro, pero donde va a haber cambios es en todos esos diputados que están dudando. Y todos esos diputados que están dudando, a mí me parece que hay varias cosas que tienen que tener en cuenta. Una es
que en el mundo occidental, en Europa, en Uruguay, etcétera, esta ley está hace mucho. No han pasado grandes catástrofes ni las 7 plagas de Egipto. Y me da la sensación que si votan en contra y argumentan en contra para su voto, dentro de poco tiempo, dentro de pocos años, se van a sentir tan incómodos como los que argumentaron en contra del matrimonio igualitario. Nosotros estamos viendo estos días, en el debate de la gente que va al Congreso, ciertas posturas que son realmente tremendas, que son, uno lo escucha y dice, pero no puede haber dicho lo que yo escuché que dijo. Me parece que pasó con el matrimonio igualitario que en los diputados hemos escuchado argumentar cosas irreproducibles hoy, muy pocos años después. Creo que con el aborto va a pasar lo mismo. Lo que ellos digan ahí va a quedar para la historia. Sus palabras van a quedar para la historia y su voto va a quedar para la historia. Y la historia, dentro de muy poco tiempo, dirá qué tan equivocados o no estuvieron. A mí me parece que tienen que mirar lo que está diciendo la sociedad. No hay una sola encuesta que dé en contra de la ley. Todas las encuestas dan a favor de la ley y van creciendo. Entonces, la sociedad está pidiendo esto. El mundo en donde nos miramos en general, los países en los que nos miramos, a los que nos queremos parecer, tienen ley del aborto. Entonces, si ellos en lo personal no consideran adecuada la ley del aborto para su familia, me parece fantástico, pero deberán darle el derecho a la sociedad. En este punto me interesa mucho lo que hizo Ricardo Alfonsín con el divorcio. Vos sabés que yo entrevisté a la familia de Ricardo Alfonsín este año por una película que se va a hacer sobre su vida, y ellos me decían que Alfonsín en la intimidad familiar decía: el que se casó, voy a decir una mala palabra porque era lo que decía el presidente, el que se casó se jodió. Pero sin embargo Alfonsín fue quien propuso a la sociedad la ley del divorcio y luchó para que la ley del divorcio se aprobara. ¿Por qué? Porque era un gran demócrata, porque era un gran estadista, porque pensaba en el futuro, porque pensaba en los ciudadanos, porque pensaba en el bien común de la sociedad. Entonces, aunque él, para sus hijos, para su familia, no quería el aborto, a mi pareja lo llamó cuando se divorció para decirle que no se divorcie. O sea que yo sé perfectamente que él en su fuero íntimo no quería el divorcio. Sin embargo, no se lo negó a la sociedad, no se lo negó a los ciudadanos porque sabía que él tenía que pensar, que tenía que actuar para todos y lo propuso. Yo quiero de estos políticos y de estos diputados una muestra de estadistas, de pensar en el bien común, a la altura de Alfonsín y a la altura de estas circunstancias, a la altura de lo que las mujeres le estamos pidiendo. Muchísimas gracias.